Despertate. En las maravillosas playas del Caribe Sur. Caribe Paradise Run, quinta edición. 6, 12 y 25 kilómetros saliendo de playa. Una mujer fea es el título de un libro de Corín Tellado, que cuenta la historia de una dama inteligente, bondadosa y poco agraciada según los estándares sociales. Su vida cambia cuando un hombre la ve más allá de su apariencia. La obra es de 1954. Hoy los tiempos, las virtudes y las emociones son otras y se viven de una forma muy distinta. ¿Qué están haciendo por acá? Esta mañana tan común, en esta playa tan solitaria, encontramos a Melissa. Entre contorsiones, posturas imposibles y piernas intrépidas, comenzaba a escribirse una historia que nadie esperaba, donde el bueno no es tan bueno y el malo no lo es tanto. Esta vez nos encontramos en Limón. Aquí todo parece abandonado o a punto de rendirse. Calles rotas, cables caídos, buitres donde antes jugaban niños. Estamos en el Caribe, pero los colores ya no decoran. Y sin embargo, en medio de todo esto, una mujer que no encaja en ninguna postal. Una profesora de yoga con una sonrisa que apenas se deja ver. ¿Y esto por qué era? Hola, soy Melissa, soy instructora de yoga y pues aquí vine a relajarme un ratito. ¿Y ustedes van para Limón? Sí. ¿Quieres venir? ¿Te llevamos? Sí, porque de hecho vengo caminando y estoy un poquito lejos ya, me encantaría, gracias. Por un motivo que conozco muy bien, el cual no quiero explicar, una cámara y un carácter afable siempre provocan curiosidades y acercamientos. Ella quería que la lleváramos. Si bien la pobreza golpea fuertemente esta parte de Costa Rica, la madre natura compensa con abundancia, bondades y un verde infinito. Las asperezas de la realidad se mitigan tanto con el mar como con la floresta. Por aquí. Y este es mi cuarto, como puedes ver, pues es pequeño, es humilde, pero pues lo mantengo ordenado, no hay bulla de carros, me gusta bastante. Cuando una persona adopta una imagen definida de sí misma, puede volverse más segura.
Un pasaje del libro Una mujer fea de Corín Tellado servirá como explicación de este momento. Sí, dame 2 toquecitos y me da listo, me cambio y nos vamos, ¿ok? Ok, entonces espero afuera. No, porque afuera no se puede estar, en los pasillos no se puede. Ok. La fea no conoce el telescopio del amor, porque nadie ha tratado de acortar distancias con ella. Ignora el poder del telégrafo, porque no ha llegado a sus ojos la electricidad de una mirada. Jamás oyó más música que la instrumental. El llanto de la fea no inspira más que risa, porque las lágrimas que embellecen a la hermosa no hace más que ponerla en ridículo. La vida aquí es difícil, es muy complicada, es bastante duro, bastante más difícil que en San José o en la ciudad. Conseguir trabajo y ganarse la vida es muy complicado acá. Aquí la vida cotidiana transcurre entre el calor húmedo y la persistente falta de oportunidades. Limón y sus cantones vecinos enfrentan una tasa de pobreza que supera el 27% de los hogares. Muchos viven al día y con carencias infinitas. Yo porque tengo mis clases de yoga y con eso pues me apoyo, me ayudo porque realmente apenas iba para sobrevivir, es bastante complicado. Si no fuera por mi papá, que él me envía dinero y con eso yo puedo pagar la habitación y esas cosas, pero de otra manera no podría yo conmigo misma. En el mercado de Limón, las frutas y los productos esperan a alguien que pueda pagarlos. Los vendedores repiten sus frases, pero saben que se trata de otro día sin gente y sin ventas. No hay turistas ni música alegre que disimule lo evidente. El lugar es bonito, sí, pero esa belleza se apaga entre los rostros agotados, las esperas eternas y los silencios rotos por el sudor y la incertidumbre. Unas campanas y la promesa de una Eucaristía ayudan a liberar un poco de peso, porque si el reino de los cielos es para los pobres, aquí hay muchos que ya se lo han ganado. Yo te conté que tengo 2 años aquí y en realidad me gusta mucho y no me quiero ir, me gusta bastante, aunque sea tan difícil y tan incómodo, porque mi papá me sigue ayudando, aunque él quiere que me vaya, él y mi hermana, que esté de nuevo en San José, que los acompañe, pero yo no me voy a ir de aquí, yo estoy feliz viviendo acá a pesar de las situaciones y todo, y aquí me quedaré un buen rato más seguramente. Las culpas son como cajas pesadas. Se cargan a todos lados aunque nadie las vea. No, yo no tengo. En realidad, pues la última vez que tuve novio fue hace un par de años y por eso estoy aquí, por eso me vine. Estoy pagando muchos errores que cometí y me voy a quedar aquí entonces un rato más y no pienso volver a tener novio pronto. Ser un desconocido a veces es un pasaporte para no ser juzgado, o al menos para que no seamos tan severos al repartir culpas. Yo me metí con un hombre casado y ahora pues estoy pagando por ese error, me vine aquí y realmente no quiero estar de vuelta en San José. Destruí una familia, destruí un hogar. Habían inclusive negocios de por medio con mi familia. Mi papá quisiera que yo pueda volver a San José, pero es resucitar, revivir fantasmas y errores que no estoy preparada todavía. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video de la prima Melissa, regálanos un like. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos días en un nuevo video. Y si algún día vienes a Limón, pórtate bien.
que quizás un amor caribeño ya te esté esperando. Pura vida.